Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? La mayoría de todas. Es un gusto estar acá me dijeron 10 centímetros, en Santiago, en el GAM, en esta mesa Mujeres titulada Mujeres en la UCTA Tercera, Roles, Género y Identidad. Bueno, me presento primero que soy la moderadora, soy Paulina Varas. Soy profesora académica de la Universidad Andrés Bello y he estado vinculada un poco a la historia de este edificio hace unos años, desde que se armó este edificio como GAM, después de lo que las personas de mi generación recordamos como edificio Diego Portales y que no sabíamos, digamos las personas que nacimos en los primeros años de la dictadura, conocíamos este edificio como Diego Portales, no como UNCTAD, porque decir UNCTAD era algo muy, muy doloroso o muy terrible o muy ominoso, ¿no? Así como muy de terror. Y cuando se incendia este edificio, entonces aparece un proyecto arquitectónico, toda la historia que ya aparece muy bien acá en esta publicación y que este centro cultural se ha dedicado también a sistematizar un poco más. Este centro cultural, digamos, primero fue pensado como un lugar también que incorporara un poco todo lo que había sucedido, y el 2010 hicimos este proyecto de arte contemporáneo involucrado, digamos, con la construcción del edificio, que se llamó 275 días, sitio, contexto y memorias específicas. Y en ese momento, yo cuento esto porque en ese momento, el 2010, teníamos un poco de información gracias a muchos de los protagonistas del edificio, que son 5 arquitectos. Y estos arquitectos tenían ellos una serie de documentos para reconstruir un poco la historia del lugar. Y eso es importante porque hoy día estamos acá en otro contexto, ¿no es cierto? Estamos pensando un poco el rol de las mujeres. Y el 2010 yo tengo que decirles que no conocíamos tanto el rol de las mujeres en la UNCTAD. Hoy día podemos hablar un poco más. Y esto es importante porque yo me dedico más a la historia del arte, la historia cultural, sobre todo chilena, latinoamericana. Y hay algo que es bien interesante que descubrimos con unas amigas, que en el contexto anglosajón, es decir, ¿no? Como inglés de Estados Unidos, en general del contexto internacional, inventaron una palabra para hacerse cargo de este problema, ¿no? de cómo nombramos a las mujeres ahora en la historia, cuando aparecen, cuando nos damos cuenta que resulta que sí había mujeres en los hitos importantes de nuestra historia cultural. Y ellos dijeron, claro, es que nosotros hemos hablado toda la vida de history, como historia, ¿no? Como la historia de él, his story. Y dijeron, entonces ahora tenemos que empezar a hablar de la her story. Y inventaron esta palabra tan interesante que dice, que no es decir, no existe la history. Sabemos que existe la history, es decir, la historia de él, o la historia, claro, o la historia de him, de él, ¿no? Sino que también existe la historia de her, es decir, de ellas, existe la historia de ella, de ellas, o sea, la historia de nosotras. Y ese impulso como crítico, pero que también es una manera de empezar a hacernos cargo, ¿no? Porque si no conocemos todas las versiones hacia atrás, no podemos tampoco considerar esa historia para nuestro presente, ¿no? Para lo que estamos construyendo hoy. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a moderar esta mesa. No soy tan buena moderadora porque soy bien buena para hablar, pero voy a tratar de callarme también. Hoy tengo muchas ganas de escucharlas a las invitadas de hoy, que nos acompañan y que nos tienen distintas, digamos, es muy interesante porque esta mesa fue organizada por Constanza, por el equipo de GAM, y son distintas líneas, ¿sí? Son como distintas, no hay una sola historia de este edificio. Primero, es un edificio que tiene el nombre de una mujer, y de una mujer cuya historia ha sido muy, muy silenciada también, ¿no? Yo, por lo menos, también pensando un poco en mi generación, soy de la generación que nos hablaban de la Gabriela Mistral como, ¿no? esta
profesora sexuada, ¿no es cierto?, que le hacía poemas a los niños, ¿no?, piecitos de niños, y esa es un poco la imagen más conservadora tal vez de Gabriela Mistral, pero afortunadamente gracias a los archivos, al archivo que guardó Doris Dana y que después su sobrina sacó a la luz y cuidó y trajo de vuelta a Chile, gracias al cuidado sobre esos archivos y esa memoria podemos darnos cuenta y decir que Gabriela Mistral es una de nosotras, porque es es una mujer que además fue una luchadora por muchos de los derechos que hoy día todavía seguimos defendiendo. Entonces me parece que esa Gabriela Mistral también, profesora normalista, una sindicalista también muy importante y involucrada con muchos movimientos también de los derechos de las mujeres, es maravilloso que tenga, digamos, siga manteniendo ese nombre este edificio. Y eso es una historia también de acuerdos políticos que se ha tenido que hacer en este país muy grande. ¿Por qué volver a ponerle a Gabriela Mistral al que fue Diego Portales? Porque inicialmente fue la UNCTAD, después fue el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, después Diego Portales y hoy día de nuevo, ¿no es cierto?, Centro Gabriela Mistral. Bueno, son cuestiones que me parece súper importante cuando estamos hablando de los roles de las mujeres acá, ¿no? Una de las primeras mujeres, entonces yo diría, es Gabriela Mistral, esta Gabriela Mistral que se recuperó en su momento por esas trayectorias. Entonces decía que nuestras invitadas de hoy no vienen, digamos, desde distintos lugares a poner en la mesa realmente una serie de maneras de pensar este lugar, desde la historia, desde las trayectorias sí de mujeres, pero que no necesariamente están pensadas como fuera, digamos, de la historia oficial, más contada desde la experiencia de los varones, ¿no? Bueno, y voy a presentarlas desde allá hacia acá y ahí vamos, entonces les voy a ir dando la palabra. Primero a mi derecha está Olga Kovacevic. Olga es diseñadora teatral y además tiene una familia muy vinculada a tu familia, ¿no? Y tu historia, imagino toda tu historia además como personal muy vinculada a este lugar. A mí me parece en todo caso que la ubicación física de este lugar, así como tiene una carga muy fuerte en general para Chile, ¿no? Es como que este lugar no puede ser neutral nunca, este espacio de Santiago de Chile. Olga Kovacevic entonces es nieta de Olga Poblete, que es una mujer muy también importante. Ella fue la única mujer que fue de la comisión directiva de la UNCTAD Tercera, ella nos va a contar un poquito más, y trabajó con otra mujer también que voy a decir un poco los nombres de algunas de las mujeres involucradas acá, ¿no? Porque estamos hoy día, que fue Fabiola Letelier, una abogada que ha dejado una huella en nuestro país importantísima en la defensa de los derechos humanos, y que estuvo muy involucrada trabajando con Olga Poblete. A su lado, entonces, está Paulina Brugnoli. Paulina, un gusto conocerte. Es una de las, es textilera, ya nos va a contar lo que ella hace, pero se define así. Paulina es una de las artistas que hizo una de las obras de acá de la UNCTAD en 1972 y es una de las artistas que no nombramos en el 2010 en el proyecto 275 días como parte de la colección de obras desaparecidas. Y eso me parece muy importante decirlo, porque justamente como el seguir trabajando en la construcción de los archivos es vital para que podamos reconstruir las historias, ¿no? Y los vacíos de esas historias no son neutrales, no responden a se me olvidó, sino que responden también a una construcción que tiene que ser encarada desde distintos lugares. Así que, Paulina, maravilloso conocerte hoy día también. Y Cecilia Yáñez, a mi izquierda, es codirectora. También es muy interesante, ¿no? Me encanta esto de cómo ya empezar a vivir como este edificio sin necesariamente tener como una genealogía detrás, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos hoy día con esta historia, con este lugar?
cómo nos interpela, nos interesa o en realidad no me interesa, quiero solamente usarlo, o algo pasó acá que sigue teniendo un eco, ¿no? Y eso es muy interesante en el proyecto que nos va a contar Cecilia Yáñez, cómo se recuerda un crimen. El título es increíble, yo pude ver también, escuchar los audios que ustedes realizaron, entonces, y todo el material que han creado, que es potentísimo. Entonces, bueno, otras mujeres, antes de pasarle la palabra a Olga, otras mujeres involucradas en la UNCTAD son otras artistas que han tenido un rol después también muy importante en nuestra historia cultural, no solamente artística, sino que cultural, como agentes políticas, o también como profesoras o como educadoras, como fueron la artista Luz Donoso, que desarrolló un mural que está desaparecido con Pedro Millar. Está desaparecido porque sabemos que hay obras de arte que desaparecieron de este edificio como una forma de simbolizar también las asimetrías y los abusos de poder que se vivieron en este país, ¿no? Que vivimos. Lucy Rosas, que también su obra está desaparecida, Roser Bru, cuya obra no está completa porque contaba de 3 partes, solamente hay 2, una obra textil que está, en todo caso, lo tiene, y es un gran tema, que no vamos a, ya que estamos en confianza, es un gran tema que la tiene un coleccionista privado, ¿no? Y que no sé, que debería estar acá, ¿no? No sé, ¿cómo no vamos a hablar de eso alguna vez públicamente? Gracia Barrios, cuya obra está en la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Paulina Bruñoli, que está aquí con nosotros y nos va a contar un poco más. Y luego también hay un grupo de diseñadoras increíbles que hicieron toda la señalética del edificio, que son Pepa Fonsea, Edi Carmona, Jessie Sintolesi y Lucía Wormald, que trabajaron en colectivo. Y uno dice, porque obvio que trabajaron en colectivo, porque una de las cosas que nosotras sabemos y tenemos historias sobre eso es el trabajo colectivo entre mujeres, ¿no? Hicieron un proyecto impresionante para su momento y que tiene vigencia hasta el día de hoy. En todo caso, la señalética que realizaron. Otra mujer que tuvo un rol importante acá y que todavía no ha sido investigado realmente, en realidad yo lo supe muy de conversación íntima con Paz Errázuriz, que era muy amiga de Margarita Pisano, ¿no? Margarita Pisano es una arquitecta que después en realidad también es una figura del feminismo radical muy importante en Chile. Ella trabajaba con Hugo Gaguero en la oficina de arquitectura y el rol que ella tuvo en la UNCTAD, así en concreto en la construcción del edificio, no se conoce todavía muy en detalle, pero sí estaba trabajando en la oficina de arquitectura y probablemente tuvo algo que ver, pero no le alcanzamos a preguntar, porque es lo que pasa también, ¿no? Las personas dejan de pertenecer a este mundo y no les alcanzamos a preguntar su opinión o su protagonismo. Y para terminar entonces, Irma Cáceres de Almeida, que fue la encargada de dirigir después, que terminó la reunión de la UNCTAD, el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. Y si quieren, con esto podemos ver, antes de pasar a las invitadas, ver el video de Irma Cáceres de Almeida que ustedes prepararon acá. Estando aquí en este momento, me emociona. Ha pasado mucho tiempo, muchas cosas han cambiado, pero los recuerdos quedan. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué recuerdo? De la vida plena, total, que se llevaba a efecto a cabo en el edificio, en el uso de sus oficinas, en la cantidad de público que lo visitaba y que lo usaba, como en el arriendo de sus oficinas, y en el hecho de que era un lugar lleno de vida, lleno de actividades que satisfacían a mucha gente y a otros no tanto, pero así es la vida. ¿Hace cuánto tiempo que no venía? No tengo idea.
no vine nunca más. No recuerdo, ¿No recuerdas? no volví nunca más. Esta es la primera vez, creo, que vengo al edificio. Cuando empezaste a trabajar acá, Me sentía bien y con entusiasmo y apoyada por un equipo de trabajo que estimulaba el avance, el desarrollo y el uso del edificio en todos sus aspectos. No era una obra solamente mía, éramos un equipo muy sólido. Nos entendíamos muy bien y que disfrutábamos con el trabajo que teníamos. Bueno, Olga, ¿quieres comenzar contándonos? ¿Por dónde parto? Por donde tú quieras. Hola. A mí me pasa que soy nieta de Olga Poblete, pero también soy hija de José Kovacevic, que fue parte de los arquitectos. Así que este edificio fue como bien importante para nosotros como familia, porque es como cuando algo finalmente se instala en una familia, ¿no? Entonces, todos estos años que hemos visto el proceso del edificio, cuando uno pasa por la calle, no es cualquier edificio para nosotros. Entonces, también un edificio que se proyectó para un fin en una primera etapa y para un segundo fin que tenía que ver con un centro cultural. Después alcanzó a usarse casi un año como centro cultural y después llegó la dictadura que lo ocupó y lo transformó en un edificio gris, feo, enrejado, lleno de militares. Entonces era bien potente. Yo me acuerdo que yo iba a la universidad, pasaba en la micro y lo miraba como a reojo, porque uno como que no se atrevía ni siquiera a mirarlo. Y después se fue y quedó el Ministerio de Defensa y siguió en las mismas condiciones. Entonces, además de repente escuchar a la gente que decía el edificio más feo de Santiago, claro, pero el corazoncito de uno decía, pucha, pero lo hizo mi papá y mi abuela trabajó ahí, y en el fondo el edificio era bello, porque además se podía usar. Entonces, hace poco recién me preguntaron qué recuerdos tengo yo, por ejemplo, que no era chica, del casino. Porque es una época en que no habían, o sea, el primer casino yo creo que tuvo Chile finalmente, y era magnánimo, era gigante, y habían unos pescados colgando, que lo había hecho Manzanito, que era un artista que trabajaba en mimbre. Entonces era muy increíble esta espacialidad muy grande, donde en el proyecto original incluso se supone que se conectaba con la estación Santa Lucía, por ahí iba a haber una puerta por donde la gente podía entrar al casino, y era un casino muy asequible además, pero donde habían 600 personas, entonces era bien especial y muy impresionante, y además uno se podía mezclar con mucha gente, oficinistas, de todo, gente que venía con sus hijos. Así que para nosotros es como muy familiar, y yo creo que nosotros hemos vuelto el edificio a ocuparlo desde que es GAM, y el papi logró ver el incendio, se paró al frente porque su oficina queda cerca, así que lo vio caerse, y después vio todo el proceso también de volverse a levantar y como centro cultural. Y yo creo que a pesar de las diferencias que puede haber tenido en cómo se resolvió el proyecto, finalmente él tenía la visión de que el edificio había vuelto a la ciudad. Y este edificio tenía incluso como proyecto original, incluso ser una gran plaza que se uniera a la remodelación San Borja, que no se pudo hacer porque en esa época se estaba construyendo el metro. Pero verlo habitar de nuevo, yo creo que fue muy bonito. O sea, y el edificio volvió a recuperar su majestuosidad, que yo creo que todavía le falta, porque efectivamente es un pedazo de edificio. Cuando uno se para al frente de la Alameda, es una cuadra, es una cosa gigante, y ahora está todavía dividida en la mitad. Entonces, o uno mira la torre y se da cuenta que está abandonada. Entonces, pero eso, y bueno, a mi abuela le tocó una parte súper importante,
de los 9 miembros que participaron en las comisiones, Allende eligió 7 personas y uno de ellos la eligió a ella. Y mi abuela era historiadora, pero además había sido premio Lenin de la Paz y todo. Entonces tenía un rol bastante ponderante en la historia de nosotros. Posteriormente fue junto a la Elena Caffarena la que fundaron ellas el MEMCH 83. Entonces ella se hizo cargo de la Comisión de Hospitalidad y Conocimiento. Y eso significaba que tenían que pasear a todas estas comisiones y mostrarles Chile, porque en el fondo esa era la gracia de este congreso. Por eso se metieron, porque Chile era muy provinciano igual. Muy encerrado, y esta era la forma también de ponernos hacia el mundo, ¿no? Abrir como las puertas. Entonces, claro, estaban las reuniones y todo, pero habían fines de semana, habían otras cosas que hacer, y todo eso lo organizó ella. Y si uno se va a las agendas de esa época, que están en el Archivo Nacional, esto se empezó a preparar como un año antes, mientras el edificio se construía. ¿Pero qué significó eso? Que fue muy bonito porque se trabajó como proyecto país. Entonces, no se diseñó en Santiago lo que se iba a hacer en Arica, sino que se trabajó con el intendente, con los municipios, con las universidades. Hay mucho trabajo de las universidades, hay una cantidad de alumnos que se pusieron como intérpretes también, porque era mucha gente con distintos idiomas. Entonces, igual... entonces muy bonito como el trabajo comunitario que hubo, de unir varias disciplinas y todo. Y efectivamente con Fabiola se integró a la comisión donde estaba mi abuela, porque también había muchas cosas culturales que hacer. Yo comentaba recién, por ejemplo, que es raro para nosotros entender, pero por ejemplo cuando uno se da los presupuestos ve que hay 500, no sé, toallas de mano, no sé, 500 cucharitas de té, cosas que uno dice, pero ¿cómo? Pero claro, o sea, había que poner todo esto para el Congreso, ¿no? O sea, todo lo que eso significaba. Así que ella era muy hormiga para sus cosas y trabajaba mucho, y fue muy, como además ella estaba metida en la educación, era súper importante para ella que como que no solamente que nos vieran, sino que también nosotros como pegarnos un remesón de algo, ¿no? El tener todas estas visitas, ¿no? Porque aquí hay una cadena de cosas, o sea, no había hotelería, hay que tratar de ponerse como en la época. Efectivamente nosotros éramos un pequeño pueblo de mucha gente, pero como muy encerrado. No sé si... Gracias, Olga. Súper, bueno, muy, muy importante. Además, solo quería, antes de pasarle la palabra a Paulina, decir que justamente el archivo de tu abuela y el archivo de tu abuelo, con todo el material que ellos guardaron, porque ojo que guardar material de la UNCTAD en este país no era una cosa que hoy día decimos, no, yo tengo unas cajas ahí guardadas. O sea, durante toda la dictadura guardaron una cantidad de materiales vitales, que muchas personas que guardaron estos archivos materiales corrían un riesgo muy, muy grande. Entonces, gracias a esos archivos... Sí. Te quería agregar algo en eso. Ella era súper preocupada del tema de la memoria, y parte de lo que pasó incluso con el MEMCH antes es que no quedan registros. Entonces ella decía, cuando no se registra un hecho en la letra, en el fondo, se pierde la memoria. O sea, y el papá también era súper metódico. Entonces, cuando ella murió, mi abuela o sea, mi mamá y mi tío se quedaron con cajas y cajas de mucho material. Y es como, yo creo que efectivamente cuando nosotros lo donamos al archivo, que es el Archivo Mujer, fue la donación más grande. Y nos decían en el archivo que era increíble porque era como un pedazo del puzzle que faltaba, porque ella estaba metida en la política, en la educación, en el tema de la mujer, fue de las que consiguió el voto.
Entonces, de los premios Lenin en Chile está Neruda, Allende, mi abuela. Entonces, como que, y nada de eso se sabe. Entonces, efectivamente, el tema de la conservación de esa memoria fue súper importante y está intacto. O sea, de hecho, hay apuntes de ella, de las mismas agendas. Gracias, Olga. Muchas mujeres, y aquí querría pasarle el micrófono a Paulina, muchas mujeres han sido quienes han guardado archivos, o sea, el rol de las mujeres y el guardar y el conservar es vital. Paulina, cuéntanos tu experiencia, por favor. Les pido perdón porque es algo como muy íntimo lo que yo traigo. Desde muy niña yo decidí ser artista. Me tocó vivir mucho cuando chiquita en el campo. Y alrededor de la casa de la abuela habían unos grandes paltos. Y había un palto que tenía el tronco partido, que tenía un huequito así. Y yo gozaba yendo al tronco, metiéndome ahí y mirando las ramas, el aire, y conversaba con Tatita Dios. Era una vida luminosa. Cuando tenía 9 años, fui a ver una función de ballet y me tocó ver el ballet Petrushka. Quedé tan impresionada por la música, por la danza, que decidí que tenía que estudiar danza, que tenía que moverme, que pertenecer a ese mundo de expresión. Para mí, hacer estas cosas, dibujar, bailar, era una necesidad, no era una entretención que mientras pasaba otra cosa. Yo recibí mucho a través de mi formación y mucho de mujeres. Entonces mi sentimiento de gratitud es enorme. No es que no haya recibido de mi papá o de mis hermanos, pero el cariño tierno de gratitud tiene mucho que ver, y tengo unas tremendas listas de mujeres que me han cuidado, amado y que yo no quiero olvidar. Y que me enseñaron tantas cosas, así, a reconocer una hierbabuena de un poleo, por ejemplo. También el sentimiento de alegría era muy fuerte en mí y me hacía danzar. Y todo esto me hizo buscar, o sea, yo soy hija de profesionales, nieta de profesionales, le debo mucho a la Universidad de Chile, mucho, pero yo tenía como una búsqueda que no cabía o no podía encasillarme en una profesión. Pero de todas maneras entré al Bellas Artes, al Plan General. Y ahí conocí a grandes mujeres, a la Gracia Barrios, a la Matilde Pérez, a la Marta Colvin. Y es fabuloso, simplemente, o sea, como ellas enseñaban, como se daban, es inolvidable. También me tocó, ahora estamos en tremendas crisis, pero estas crisis son de larga data, ¿no? Y me tocó la guerra del Vietnam, estos cambios importantes en la Iglesia Católica a través del Vaticano II, con Juan XXIII,
enterarme a través de, no pude encontrar el autor porque se me olvidó, pero llegó mucha literatura brasileña, un cuento de una mujer que vivía en una favela, que era muy impresionante, describía un día de su vida, pero era perfecto. La pobreza, descubrir esa pobreza. Y además se publicó uno que se llama Libro del Hambre, en que ahí me vine a enterar de que el hambre, a nivel de que millones se mueren de hambre, existía. Y también este tremendo desarrollo de las armas aniquiladoras, que ya habían empezado cuando yo era muy niña, con Hiroshima y Nagasaki. Yo todavía no sabía leer ni nada, pero y curiosamente se trató de ocultar. O sea, Hiroshima y Nagasaki como que desaparecieron hasta que vino esta película Hiroshima Mon Amour. Y una cosa importante para mí ha sido este país, sentir lo que es mi patria. Yo soy hija de inmigrantes, es decir, nieta de inmigrantes italianos. Y no sé, yo este país lo adoro, o sea, me pueden hablar todo lo mal de él, decirme todas las cosas terribles, pero le tengo mucho amor porque he conocido a mucha gente muy buena, muy valiosa, y ese es mi país. Me tocó la suerte de participar a mí en estas ferias de artes plásticas, que eran una cultura abierta a todo el mundo en el Parque Forestal. Bueno, ahí estaba la Violeta Parra con sus bordados, sus canciones, con Ángel y con la Isabel. Había de todo y maravilloso. Y fue para mí un lugar de aprendizaje intenso. En este país había muchos artistas buenísimos. Yo no los puedo nombrar a todos, pero es cosa que ustedes busquen. Era una época muy gloriosa. Y yo, por ejemplo, en música conocí a Luis Alvis, a Sergio Ortega, a Gustavo Becerra, a Cirilo Vila, que eran músicos geniales, así, innovadores, fuertes. También se desarrolló en esa época el cine documental. Por ejemplo, estaba este Mimbre de Sergio Bravo, en que registra a Manzanito tejiendo en su taller, que era un verdadero escultor del mimbre. A las Nieves Yankovic y a Giorgio Di Lauro, con el más conocido documental de ellos, Andacollo. Estas cosas eran como, no sé, hacían sentir que éramos. No éramos islitas así, comprando cosas que se necesitan, urgiéndonos por... Había un aire que se podía respirar, que uno sentía, soy parte de esto, y no solo quiero participar, quiero cooperar, quiero ser. Entonces yo tuve mucha fe en el arte, como este hecho que le hace cambiar la conciencia a las personas, que les cambia la visión, que les da ánimo para ser, para existir. Y así se construyen puentes comunicantes, puentes de amor. Ahí había a mí me tocó mucho leer para justificar mi ser artista, este ocio, este morirse de hambre, juntarse con gente rara. Leí mucho, me formé mucho.
Y había un autor que me hizo mucho bien, Lewis Mumford, un libro muy antiguo que se llama Arte y Técnica, pero leí muchísimo, porque yo tuve que justificar no solo mi existencia, sino que la de los artesanos chapilcanos, para defenderlos y pedir ayuda a instituciones estatales para ellos. Él decía que el arte y la técnica son expresiones de amor, tanto erótico como social. Yo quedé dichosa. Y muy dichosa ahora también en que la tecnología se ha puesto como una cosa externa y que manda al hombre. Si están fuera de la tecnología están fritos, están muertos. Yo me siento súper viva. Tengo 81 años, peleo, hago todo pésimo en el computador, como quieran, pero yo me siento viva. No necesito tener la última palabra en tecnología, pero sí necesito poder conversar con las personas, poder estar con la gente que le gusta el textil. Me he dedicado harto a la investigación textil, de textiles precolombinos. Y toda la gente que teje y que le gustan los textiles, que bordan o hacen algo con textil, yo me siento como mamá, hermana, abuelita, algo así. En el gobierno de Salvador Allende, bueno, les confieso que yo de que tuve 18 años voté siempre por Salvador Allende. Hasta que resultó. Sí, mi papá era radical y votaba por los radicales, aunque fueran malos candidatos. Y los dos íbamos juntos a votar. Mi papá era arquitecto, Francisco Bruñol y Caña. Sí. Y siempre él me hacía como observaciones acerca del socialismo, esto. Pero bueno, los dos nos queríamos mucho y íbamos a votar. Este gobierno nos permitió sentirnos más comunidad, mucho más, y más entusiasmados, con un verdadero amor por hacer bien las cosas, hacerlas con ganas, cueste lo que cueste. Y hay que costaban a veces mucho. Entonces, el hecho que de repente se implante el desprecio, el odio, el descalificar al otro y me doy derecho para desposeerlo, para matarlo, todo lo que significó el golpe de Estado, para nosotros fue muerte, muerte, muerte. Mi marido José Román, cineasta, y yo, que era de todo, tejedora, mamá y muchas otras huifas, nos sentimos aserruchados, o sea, como hechos pedazos. Además, alumnos de él, como Miller, el joven cineasta, muertos, desaparecidos, torturados, un hermano mío y su mujer torturados, exiliados. Era un mundo de muerte. Pero cuando uno sabe que la vida tiene que triunfar, uno no se puede quedar lamentándose. Y además teníamos hijos y alumnos, y había que buscar maneras de desarrollar la alegría, la sinceridad profunda, la posibilidad de que cada persona se encontrara a sí misma y se encontrara con los demás. Yo terminé este apunte con una pregunta, pero en el fondo ya la respondí. La pregunta es: ¿cómo recuperar la fraternidad alegre, libre y responsable para transitar practicando los caminos del arte, que son también los del amor? Eso.
Gracias, Paulina. Maravilloso traer el amor en este momento, porque realmente si no fuera totalmente de acuerdo, si no fuera por la alegría y el amor, realmente creo que no estaríamos nosotras acá, no podríamos cuidar a otros, ni podríamos haber sido cuidadas. Y yo me siento como esa generación que fue cuidada gracias a que la generación, digamos, de mi madre y de mis tías y mis abuelas pusieron el cuerpo frente a ese programa de destrucción que fue la dictadura. Y yo creo que es súper importante, me gustaría, para pasar a Cecilia, justamente decir que, claro, cuando estamos hablando de las mujeres de la UNCTAD, estamos hablando de la cultura política de izquierdas en Chile. O sea, también me parece importante relevar que cuando no es cualquier historia, cuando hablamos de la UNCTAD es una cultura que no debería dar mucho orgullo también. Es un proyecto político, cultural, un proyecto de país en que estuvo involucrada, por supuesto, las izquierdas en Chile. Es una izquierda también que hoy día la podríamos mirar desde otra perspectiva. Estamos en un momento muy importante, además, con todo el proceso de la Convención Constitucional, donde además hubo el rol de las mujeres de izquierdas, y aquí, por ejemplo, solo por mencionarla una vez más, a Elisa Loncón, ¿no es cierto?, mujeres que han estado involucradas con, digamos, movimientos sociales, sí, de izquierdas. Entonces, tenemos una historia muy potente, muy interesante, que tiene contradicciones, por cierto, y tenemos una historia que a veces no sabemos qué hacer con ella, Cecilia, pero ustedes hicieron un proyecto maravilloso que les quiero felicitar desde ahora. Admiro mucho lo que hicieron, porque con un coraje no es fácil volver a una historia que además tiene tanto dolor, y hacerlo de una manera como hoy día, ¿no?, con nuestros cuerpos. Así que quería pasarte ahora la palabra y cuéntanos un poquito más. Gracias. Agradecer también la invitación, es un honor escuchar a Paulina también, y a Olga, y celebrar el amor y la alegría que queda flotando después de las palabras de Paulina. ¿Cómo enfrentarse a este proyecto de las izquierdas desde una perspectiva histórica? En nuestro caso, obviamente, artística. Nosotras somos un colectivo interdisciplinar entre artistas escénicas, actrices, diseñadora sonora, diseñadora teatral, también somos colegas. Yo soy actriz, pero hay una diseñadora teatral también en el equipo, y arquitectas, músico también, que somos todas de la misma edad, más o menos, rondamos entre los 28 o 30 años, por lo tanto, no estamos de ninguna manera vinculadas en nuestros cuerpos o en nuestra historia a este edificio o al proyecto original que era de la UNCTAD, más allá de haberlo conocido históricamente. Entonces se nos presenta este desafío, esta invitación de GAM, a crear este audio recorrido, que en nuestro caso es interactivo, tiene una pieza gráfica también que es un fanzine que las personas van interviniendo en el camino a medida que van escuchando testimonios, ¿ya? Ese es un poquito el formato para que puedan hacerse una idea de lo que hicimos. Y empezamos el proceso siempre a partir también de las conversaciones de la coproducción con GAM, de plantear un proyecto que fuera abierto, hecho con la comunidad y con el barrio también, para poder levantar la historia de este edificio a propósito de la celebración de los 50 años, relacionándolo también de una manera crítica. ¿Qué es este edificio hoy? ¿Qué significa que esto sea un centro cultural hoy? Muy diferente a la idea del Centro Cultural Metropolitano que alcanzó a gozar un año de apogeo, de este florecimiento cultural y artístico, con mucha pertenencia por parte sobre todo de los y las asistentes, las personas que habitaban este edificio, como lo retrataba muy bien Paulina. Entonces empezamos a escarbar para poder hacernos cargo de esta historia que era exponencialmente muy desafiante. Hablábamos con una persona y teníamos que empezar a hablar con 10 más y así. Y lo rico también fue encontrarnos con una generosidad tremenda por parte de las personas que entrevistamos
y de quienes también empezaron a participar de las actividades de mediación, que por ahí veo una carita de alguien que estuvo en unas actividades que hicimos de escuchas creativas con personas del barrio, aperturas de proceso, etcétera, siempre rescatando audios para precisamente ir a explorar esta memoria no oficial. Si bien obviamente entrevistamos a Miguel Launer, a Hugo, a Irma Cáceres, que son obviamente los nombres y los roles que teníamos que saber qué pensaban a propósito de estos 50 años, luego también empezamos a escarbar un poquito más en los recuerdos de la gente, en cómo se recuerda el crimen que ocurre en este edificio, cuál es el crimen. En el fondo llegamos a la respuesta de que el atentado es con la cultura, con lo público, con la idea de que un edificio que fue abierto para todas y todos, donde hubo también mucho espacio para quienes no habían tenido un espacio físico en la ciudad y se sentían con un nivel de arraigo total. Este edificio era de las personas y cuando es atacado, blindado, es extirpada también una parte en la que las personas habitaban el centro de la ciudad, o sea, el casino que recuerda ahora cuando lo habló Olga, se me vino a la cabeza, no sé si han visto videos ahora que están virales del casino de Ikea, esta tienda que ya acaban de inaugurar, la tienda suiza, no sé, de decoración, y tiene un casino de autoservicio. Que me hizo pensar automáticamente en la lógica del casino que no teníamos, pero que quizás algún día vuelva, no sé. Pero bajo una lógica totalmente monstruosa de ir a consumir, y acá era venir a encontrarse. Estudiantes venían después de sus jornadas, se encontraban con artistas, intelectuales, etc. Entonces, enfrentarse a esa lógica desde una edad en la que cuesta no romantizarla, también fue un desafío como creadora. Para todas en el equipo fue como, pero ¿cómo no terminamos? O sea, sí, obviamente hay un homenaje detrás, pero ¿cómo se vuelve crítico esto? Y ahí las preguntas, claro, nosotros nos llamamos cómo se recuerda un crimen. No es que la obra precisamente de UNTAC se llame cómo se recuerda un crimen, pero es un poco un paraguas, un contenedor que nos ayuda a posicionarnos en distintos lugares para crear. Y llegamos a la conclusión de que el crimen acá se había cometido con respecto a lo público, con respecto a la ciudad, y esas personas que fueron marginadas hasta ese punto de la historia, organizaciones sociales, artistas que no tenían lugar, que eran más under, las mujeres, el edificio del Ministerio de Defensa albergaba jardines infantiles, un proto-ministerio de la mujer, cuando recién se empezó a pensar en esto, y de repente todo eso es extirpado y nos llegamos a preguntar cuál es la pobreza de Chile hoy, haciendo el link un poco con la pregunta de la conferencia, que la conferencia fue resolvamos un poco la pobreza en el tercer mundo, y ahí nosotros hicimos ese link para volverlo un poquito más crítico y dejar de romantizar esto que muchas personas, me acuerdo siempre un comentario de una persona después de una función nos dijo, vivíamos en el futuro, tuvimos el futuro en nuestras manos y ¿qué pasó? Y es inevitable incluso para nosotras viendo solo archivo, porque nunca tuvimos la suerte de estar en el edificio original, digamos. Solamente lo habitamos como GAM. Y yo creo que muchas de las que estamos acá también habitamos mucho este lugar, de la manera que sea, como punto de encuentro, viniendo a ver una obra, etcétera. Pero
cuesta un montón, hay un abismo entre intentar reconstruir eso. Y creo que ahí también hay un abismo que, rescatando sobre todo la figura de Irma Cáceres, que fue la primera administradora y la única del Centro Cultural, lo coloquial, el cuidado del que hablaban también, de que pareciera ser que las mujeres ponemos el cuerpo como un medio de cuidado también, independiente de la labor que estemos desarrollando, en este caso la labor de cuidar y sacar adelante un edificio sin tener ningún precedente de cómo se administra un centro cultural de esa envergadura como la que se le estaba pidiendo. Y no sé, en las entrevistas, por ejemplo, había una anécdota de el administrador del casino, que él abrió el casino con fondos propios. No había iniciación de la sociedad anónima, nada, o sea, era llegar y ya, bueno, esto es mío y lo cuidaremos, no sé, y así pasa. Cuando llega el golpe, a Irma se le culpa de que tenía plata escondida, que eran fondos públicos, y que se iba a robar bolsas con plata. Y Irma Almeida, hija, la cueña, nos dice, en verdad mi mamá tenía las bolsas ahí porque era como tipo la caja chica de la plata del centro cultural, no había una cuenta se administraba todo a mano, con cuidado. Entonces también ese cuidado estaba en a quienes se les abría la puerta en este edificio. Y creo que es así como está el abismo entre entender la arquitectura o entender cómo se llega a posicionar una conferencia de esa envergadura acá. También hay una distancia en entender las toallas, en entender el presupuesto de lo pequeño, de lo cotidiano, fuera de la lógica en la que estamos ya insertos, que es el mercado, lo impersonal. Da la sensación que todo lo que pasaba acá era muy personal y generaba mucho apego y mucha pertenencia tanto de quienes llevaban el edificio o de quienes lo venían a habitar. Gracias, Cecilia. Sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Yo, mis recuerdos, o sea, siempre nos reuníamos todos, que mi hermano Francisco, Undurraga, Vilches no, pero también era parte de... y había, Ellenao, había una especie de saberse así, entre comillas, un poder. O sea, teníamos esa cosa así, sí podemos hacer cosas, queremos hacerlas. Viva la patria y la libertad, para adelante, ¿no? Y eso era, no sé, curiosamente pienso, eso provocó odio hacia nosotros. Yo creo, porque esa plenitud provoca odio muchas veces, ¿no? Entre los que son así muy tibiecitos, muy acomodaditos, ¿no? Esta gente como tan despercudida no se les cae simpática, ¿no? Yo también quería agregar de que, o sea, esto mismo de lo que fue hacer este edificio y todo lo que se trabajó, hubo una unión país para hacerlo, no fue un grupo. Era imposible hacer esto por un partido, ¿no? Acá trabajó, o sea, lo mismo que yo les hablaba de las agendas de mi abuela, son reuniones con las universidades, con los organismos en Arica, en distintos lugares. Entonces ellos llegaban y la agenda estaba hecha desde el lugar.
También, o sea, cuando se construyó el edificio, la placa de Morán famosa, están citados los 400 obreros, los artistas y todo, sin nombre. Entonces hubo una cosa muy que nosotros perdimos en el camino finalmente, porque pasó la planadora, claramente, pero era una cosa súper comunitaria, muy de esfuerzo mancomunado. Es como, o sea, con toda la distancia, es como cuando se organiza algo para un mundial, ¿no? Que esto es como lo mismo, como que no habían diferencias en algo, como que todos trabajaron para. Es como eso. Nosotros como que las generaciones nuevas no saben lo que es eso porque lo perdimos, o sea, estamos en otro ahora, ¿no? Pero es impresionante lo que significó, o si no, no habría resultado, habría sido imposible. Sí. Sí, yo creo que hay dos cosas que rescataría también, un poco como situándonos en que estamos hablando un poco del rol de las mujeres también, ¿no? Como tal vez lo que tú decías, Paulina, que es como estábamos involucrados como todas. Hoy día decimos todes, ¿no es cierto? Porque ya no puedo decir todas. Sí, sí, todas. Estábamos involucradas. No, pero, o sea, todas, quiero decir como hombres, mujeres. Había como una noción, que es un poco la que tú evocas también, Olga, que era esta noción también de trabajo como colectivo, de articulación, que hoy día, que yo siento que hoy día creemos que lo entendemos, pero es muy difícil evocar esa efervescencia que estaba en un país previo a la instalación de un programa neoliberal tan ejemplar, ¿no es cierto? Entonces, pero por un lado, como, o sea, cuando hablamos del rol de las mujeres y se cruza en el caso de la UNTA con esta idea, con este internacionalismo tan efectivo, ¿no? Es decir, esta como tú decías, claro, que yo le digo a mis estudiantes de la universidad, le digo, es como esa autoestima que nos falta de repente a los estudiantes de arte que quieren ir a Nueva York o no sé dónde, y digo, sí, hay que ir, vayan, pero sin dejar, como tú decías, tú lo explicaste también, como si nosotros vamos a esos lugares sin saber de dónde venimos, sin saber por qué estamos acá, es muy difícil también poder dialogar con ese otro lugar. Entonces hay algo que también fuimos, que es ha sido difícil, como tú también explicabas, ¿no, Cecilia? Como ir retomando, ¿no? Esa potencia, ese poder, ha sido difícil, pero no imposible, diría. No sé qué piensan ustedes. Una cosita. Fui casi 40 años docente universitaria y por razones de autocuidado, todo mi último tiempo como docente fue en la Universidad Católica. Yo no podía volver a la Chile, lo tenía clarísimo. Y tenía familia, ¿no? Hijos. Y yo pensaba, es feo lo que voy a decir, Dios mío, me da mucha pena los jóvenes, me dan pena mis alumnos de la Católica. Y decidí que eso era una cosa que yo tenía que resolver, no era una cosa que... Entonces inventé una manera, un cursillo que se llamaba Seminario de Diseño. Y era para leer textos, conversar textos, ver películas, conversar. Entonces, que fueran como entendiendo el diseño de una manera fuera de la oficina, fuera del tablero, fuera del computador. Y lo fui descubriendo y tomándoles mucho cariño. Y ya dejaron como de darme pena, más pena me daban los papás. Y los otros profes. Y realmente tuve muy buenos alumnos que me han dado muchas alegrías. Creo que esta cosa
es a escala humana. ¿Eh? Leí por ahí en un texto de antropología y diseño de que los grupos humanos, para que realmente interactúen, no pueden ser enormes. Estas aulas de 80, 90 alumnos, sí. Entonces, yo pedía que mi curso fuera a lo más de 12 o 15 a lo más, de manera que nos escucháramos. Lo único que quería decir eso, que haciendo las cosas como a escala humana, una escala cercana, podemos recuperar todo y mejor. Eso. No, pensando en la figura de la mujer también, que ha rondado, bueno, tenemos a Irma Cáceres detrás desde la administración, bueno, después pasa a la planadora, no sabemos qué pasó ahí, pero luego también lo colectivo o el carácter de lo colaborativo, no tan solo desde el arte, sino, bueno, acá afuera está el bordado de las bordadoras de Isla Negra, que volvió hace poquito para que lo podamos ver todos, donde siempre debió haber estado. No tan solo desde la creación, también cómo este edificio ha sido testigo de la articulación de lo colaborativo y lo colectivo en las calles, que viene desde el feminismo también. A una cuadra acá, que salía una cuña en la obra, explota la imagen del mayo feminista, que es la chica como al lado del cura a pecho descubierto. Lleva un nombre de mujer. Hubo la primera idea de crear un ministerio de mujeres, estuvo acá en este edificio también. Entonces, territorialmente también se configura como un germen acá, hay una semilla. Y creo que hablar de cultura también, de cultivar, contrario a lo que podría ser la pobreza, que es la falta del cultivo, lo estéril, tiene que ver con una figura que también es femenina, con una energía que también es de lo colaborativo, que es más bien de lo circular. Y que yo creo que a pesar de que demos penas a veces los jóvenes, para allá esperemos que se vaya. O sea, tenemos también la esperanza de una constitución que se hizo, esperemos, no sé, bajo esas lógicas también. Entonces, no sé, creo que también este edificio es testigo de varias cositas, se vienen cositas y se vienen más cositas de todo lo que pueda pasar acá, o sea, hasta en plena Alameda. Sí. Gracias, Cecilia. Sin duda, el movimiento feminista ha sido, de todas maneras, tiene mucho, o sea, ha sido un motor de justo las jóvenes feministas que han, o sea, han atrevido a decir cosas que antes no nos habíamos atrevido, las teníamos guardadas. Y bueno, aprovechando eso, de las cosas guardadas, no sé si, o ya no guardadas, si alguien quisiera del público, de las asistentes, hacer un comentario, una pregunta o alguna idea que compartir con la mesa. ¿Dudas? Bueno, primero agradecer esta instancia, pero sobre todo pensaba, bueno, esto lo hemos conversado muchas veces con Paulina, como pensar estas genealogías, ¿no?, de nuestra acción política y como arte política en el presente, como mujeres, como feministas.
Pero pensaba también en dos imágenes. Una, cuando Julieta Kirkwood habla de los silencios, ¿no? Y ella reconstruye algo así como silencios feministas. Y va a decir que la Unidad Popular es un momento de silencio, ¿no? Y me parece una tesis muy problemática y creo que se dio muy discutida como en los últimos años. Porque se presentó como una manera de leer aquellos lugares de lo visible y lo invisible, o la voz que se escucha y la que no. Y me parece que esto de alguna manera también ayuda a desmontar también por esa idea de que esta voz, o es de qué silencios hablamos, ¿no? O de qué falta de silencio, ¿no? En un contexto como la Unidad Popular, donde hubo una participación muy activa de mujeres, en distintos como espacios, ¿no? Y creo que hoy día la tarea es, como investigadoras, como militantes, como feministas, pensar esa escucha, ¿no? Y activar espacios de escucha donde de pronto, más que silencio, lo que había una falta de escucha también. Y por eso me parece tan interesante pensar la UNCTAD desde ahí, ¿no? Desde esa escucha de aquello que no aparecía en el relato inicial, ¿no? Como monumental, maravilloso, utópico, pero que hacía falta también volver quizás a una escucha de algo que era para muchos un murmullo, pero que estuvo ahí, que es la experiencia, ¿no? De las mujeres que iban a que comían y que sabían que podían reunirse en la UNCTAD, en los casinos, porque ahí también podían llevarse comida a sus casas y era una forma de colectivizar o socializar el trabajo de cuidado, ¿no? O, por supuesto, las bordadoras de Isla Negra, o el tránsito permanente de activistas o de militantes, de artistas. Así que nada, creo que es muy importante, a propósito del trabajo de archivo y como una pregunta feminista de la investigación, una escucha que va desentrañando también estas otras tramas y que discute incluso con otras feministas, ¿no? Como por ejemplo con Julieta, ¿no? Quizás no era tal el silencio tampoco, ¿no? Gracias, Javi. A propósito de los archivos, de los silencios también, tenía esta idea de que podríamos invitar a una mujer que no está acá y ya no está en este plano de existencia, que es Fabiola Letelier, que ella justamente habla en un cortito video que íbamos a poner, justamente habla un poquito de eso, ¿no? Pero sobre el rol en este caso de Olga Poblete, porque cuando tú decías, Olga, que de todo esto, de lo que ellas, el rol que ellas tuvieron que asumir, ¿no es cierto?, acá, era un rol que en general bastante feminizado, ¿no? Y ese rol feminizado de los cuidados, de acoger ¿no? las mujeres tradicionalmente en esta figura, ¿no es cierto?, más convencional, quienes cuando llegan los invitados les muestran, ¿no es cierto?, los reciben, les sirven, les muestran la casa, les sirven las cositas para comer, se han preocupado de todas esas cosas. Pero en este caso también es cómo se politizó ese rol de las mujeres, a propósito de lo que contaba la Javi, ¿no? Es una visibilización también de las labores convencionales de las mujeres en los hogares, ¿no es cierto?, pero en este caso con un rol político vital. Y es muy bonito porque Fabiola Letelier, este video está, acá en el GAM hay un archivo digital, online, que se llama Archivo Digital GAM, que es donde están muchos de estos materiales de los que se han hablado, y está el video completo para que lo puedan ver después, pero ahora la idea era escuchar un poquito de Fabiola Letelier cuando cuenta sobre Olga Poblete. Así. Efectivamente, como Miguel Launer nos ha enseñado, les ha enseñado a todos ustedes, a mí me tocó trabajar en la UNCTAD tercera, trabajando con la Olga Poblete, una gran mujer, una mujer extraordinaria, y teníamos por finalidad muy concreta, era preparar los documentos, pero también realizar con los delegados aquellas visitas que ellos decidieran, que no fueran las visitas oficiales decretadas por el comité mismo de la UNCTAD. Fue un trabajo intenso, tremendamente arduo, pero muy apasionado, porque los delegados que concurrieron, como aquí se ha señalado,
que eran más de 2.000, cerca de 3.000 personas, nosotros le formamos delegados que los acompañaban, que estos delegados eran chilenos de distintas universidades, de distintas instituciones, que hablaban el idioma del delegado, de tal manera para hacer más fácil el conocimiento que ellos tuvieran del país. Pero además de eso, nosotros pudimos gozar de algunas obras de arte extraordinarias que estaban en la UNTA, que después, con la intervención de la dictadura militar, fueron sustraídas. Yo recuerdo las puertas de Genao, las puertas preciosas que habían, de Juan Genao, recuerdo en la audiencia máxima había un frente hecho de cobre que era realmente maravilloso. Había, y existe creo todavía, porque estaba hecho en tela, una obra de Venturelli, muy hermosa. Pero otras obras fueron sustraídas en el golpe militar. Había un cuadro extraordinario que decía, ojo con los desarrollistas. Ese cuadro fue sustraído de Roberto Mata. De tal manera que la parte interior de la UNTA era hecha con muebles hermosos, modernos en esa época, pero simples. Desgraciadamente todo eso pasó cuando pasó en poder de los militares, pusieron muebles de tipo francés, cambió totalmente. Además, cuando se formó el Centro Cultural Gabriela Mistral, evidentemente ahí llegaban a almorzar, porque había un almuerzo sencillo, rápido, llegaba a almorzar gente de todos lados, alumnos de la Universidad Católica, trabajadores, y por supuesto no había absolutamente ninguna reja en ninguna parte. Y otra cosa que fue muy interesante fue el conocimiento que pudimos tener los que trabajamos ahí para poder realmente compararlos con otros y aportarlos a otros, fue las visitas que hicimos a todos y a cada una de las autoridades de la Unidad Popular que en ese momento estaban en diferentes cargos. Y evidentemente eso permitió que algunos de los señores delegados que tenían una especial determinada por una área del conocimiento pudieran ser recibidos y conversar con algunos de estas figuras importantes políticas. Yo creo que también, si se trata del recuerdo, tenemos que recordar al rol que jugó la Hortensia Bussi de Allende, que estuvo en permanente contacto con Olga Poblete y conmigo, que yo era la secretaria ejecutiva del Conocimiento de Chile, permanentemente. Por lo tanto, si nosotros tenemos en este proyecto extraordinario que hemos escuchado hoy día, también considerar la memoria, lo que pasó, evidentemente también tenemos que tratar de conseguir en lo más posible los documentos originales de esa época. Yo creo que aquí se ha hecho ya un gran aporte. Bueno, es un documento del 2010 que ya es archivo a la vez también del rol de un inicio también de empezar a reunir un material de archivo que esté disponible justamente de manera, digamos, gratuita, libre, pública, que está en este edificio. No sé si alguien más de los asistentes quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Jimena. Gracias. Yo básicamente quería agradecerles porque de todos los testimonios que he escuchado de este edificio, es muy simbólico escucharlo al lado de, como decía Cecilia, al lado del bordado de Isla Negra, hecho todo por mujeres, cuyos nombres nos cuesta recordar incluso.
y escucharlas a ustedes hablar, por una parte, Olga del trabajo mancomunado, Paulina desde el amor y de la importancia de la vida, ¿no? de la esencia del trabajo del arte, y Cecilia viéndolo desde el punto de vista de la escucha también. En el trabajo que ustedes hicieron es muy emocionante escuchar esos relatos. Es un punto de vista, son puntos de vista tan esenciales y tan femeninos. Creo que no estoy diciendo que los relatos masculinos sean negativos, también son súper enriquecedores, por supuesto que sí, y están llenos de anécdotas y de información que nos han permitido recrear un poco cómo ha sido la vida en este edificio. Pero creo que es primera vez que escucho de una forma muy distinta lo que ha sido este edificio, y por supuesto con el aporte de Paulina, que además tiene mucha información archivística, pero también ha sabido convocar e hilar estos relatos. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Te agradezco tanto que hayas citado a las bordadoras de Isla Negra, porque fue realmente para mí el mayor impacto en este edificio. O sea, yo a la mayoría de los artistas los conocía personalmente, porque por la escuela o por trabajo, pero la presencia de este maravilloso despliegue de bordado, enorme, y que tenía una sala como dedicada, o sea, uno podía ir y volver, ¿no? Era muy, muy importante. Y hubo una mujer ahí detrás, Luz Sobrino de Vera, que ella acogió y le dio como un piso a la posibilidad de que estas mujeres hicieran estos bordados, ¿no? Y por muchos años las acompañó. Entonces es también muy importante eso, ¿no? Ese puente, ¿no? Que tú hablaste de abismos, y en este país hay muchos abismos, entonces hay que hacer los puentes. Gracias. Totalmente, un rol también yo creo bastante de mujeres ha sido construir puentes. Hay una pensadora chicana que yo admiro muchísimo, que es Gloria Saldúa, y ella dice, en realidad dice, nosotros puenteamos, ellas toman, sobre todo las mujeres que viven, ¿no?, en contextos más fronterizos, tanto culturales como raciales, como sexogenéricos, en fin, ¿no?, como los puentes han sido vitales. Y yo creo para quienes estamos trabajando en el ámbito de la memoria, el puentear es vital, porque sí, está lleno de abismos, pero sabemos además construir puentes, y eso es un conocimiento que viene de las escuchas, ¿no?, pasadas. Tú has sido una gran formadora también de otras textileras. Entonces, entre tejer, los tejidos tienen estructuras fuertes, ¿no? Yo creo que los tejidos construyen esos puentes que son vitales de valorar. Y yo creo que sí, es la primera vez que hablamos de las mujeres en la UNCTAD, pero que no sea la última. Tenemos que seguir. Y no por un reposicionamiento de decir, no, ahora hay que traer, no, porque sabemos que esto es importante. Y nosotras lo sabemos y lo hemos vivido. Así que siga ahora el ciclo de mujeres en la UNCTAD. Y estamos en el tiempo, porque no tenemos que ir, pero muchas gracias a la organización. Ojo que esto también lo organizaron mujeres acá, bueno, también varones, pero quiero decir que ustedes tienen un rol también hoy día de las trabajadoras acá en este edificio que es vital. Bueno, también agradecer a todas, trabajadores y trabajadoras que están hasta esta hora en este lugar. Y ha sido un gusto compartir con ustedes, un honor. Muchas gracias.